Plaza. Servicios informativos. A continuación tenemos la sección de Vicente Pinto, que trata de ciencia, tecnología y ciencia médica también. Adelante. Primero, vuelven las viejas enfermedades. Sarampión, polio o tuberculosis son males que creíamos olvidados, pero a pesar de las campañas de prevención, han resucitado en diferentes países. La influencia de los grupos antivacunas pone en peligro los avances del último siglo. Desde el 1 al 28 de enero de este año, 23 personas de 6 estados diferentes en Estados Unidos acudieron al médico infectados por sarampión. De seguir esta progresión, es posible que a finales de año este país contabilice 4 veces más casos de esta enfermedad que los que se registraron en 2016. Un año antes, 100 niños se contagiaron a partir de un repentino brote de mal originado en el parque de Disneyland de Orlando. Entonces se produjo la primera muerte por sarampión en el país desde hacía más de 10 años. En Reino Unido, las autoridades sanitarias lanzaron la voz de alerta a mediados del año pasado, cuando en menos de 2 semanas se reportaron más de 20 casos de la enfermedad en Londres. A día de hoy, en Rumanía, se han contabilizado 2.200 casos de sarampión entre la población infantil en un brote que comenzó en enero de 2016. 13 niños han muerto por su culpa en lo que va de 2017. Según la Agencia de Salud Pública, 12 adultos del área metropolitana de Barcelona se encuentran contagiados por sarampión. La evolución de los pacientes es favorable y no han requerido hospitalización. El brote surgió a principios de febrero, posiblemente a partir del contagio de un viajero procedente de China. A la luz de estas noticias, parece absurdo decir, según la Organización Mundial de la Salud, que el sarampión es una enfermedad erradicada en el continente americano desde 2016 y debería haber estado también erradicada en Europa desde 2015. ¿Está regresando una enfermedad que creíamos olvidada? Fin primero. 2 de segundo. Hay más. El Centro Europeo para el Control de Prevención de Enfermedades alertó a finales del año pasado de que, a pesar del notable progreso realizado en la última década en el tratamiento de la tuberculosis, el mal sigue siendo un problema serio de salud pública para muchos países del viejo continente. De hecho, el aumento de casos de tuberculosis, en especial de su variante multiresistente fuera de Europa, pone en aprieto a los sistemas sanitarios de la Unión Europea. En España se siguen registrando cerca de 10 casos por cada 100.000 habitantes, algo menos de la media europea, 13 casos por cada 100.000. Aún así, el deseo de eliminar la enfermedad en 2014 ya es un objetivo fallido. ¿Qué está ocurriendo para que parezcan rebrotar los males? En el caso del sarampión y la polio, la razón parece obvia. La penetración de las vacunas está descendiendo peligrosamente. Basta echar un vistazo a los datos del proyecto Confianza en las vacunas que emite la London School. Europa es una de las regiones del planeta donde más desciende la confianza en los sistemas de vacunación por parte de la ciudadanía. Hay países como Francia, donde el 41% de las personas encuestadas declara creer que las vacunas contra el sarampión o la polio son inseguras para los niños. En Bosnia y Herzegovina opina lo mismo el 36%. A nivel mundial, un 12% de los padres deciden no vacunar voluntariamente a sus hijos. Como resultado, cada vez más países se encuentran por debajo de los índices de vacunación necesarios para lograr la inmunización de rebaño, es decir, el número mínimo de personas vacunadas para que una comunidad alcance un grado suficiente de satisfacción. En Europa, ese umbral se encuentra en el 95% de los niños. Para el caso de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, España lo alcanzó a duras penas en 2015. De hecho, entre 2010 y 2014 se vacunó menos del 94% de la población infantil. En nuestro país, sin embargo, solo el 9% de los encuestados declara antivacuna.
Francia, Italia, Dinamarca son países que no llegan ni de lejos a ese umbral mínimo en las dosis de recuerdo. Solo el 47% de los menores franceses se revacunan contra el sarampión. España parece libre del azote de los movimientos antivacuna. De hecho, en nuestro país, los casos de sarampión que se han registrado en 2014 tienen más que ver con la exclusión social de algunos pacientes que con una decisión voluntaria de no inmunizar a los hijos. Pero el descenso de las políticas preventivas en nuestro entorno nos pone en aprietos. La amenaza de infecciones importadas de países donde la vacunación flaquea es creciente. Alemania es el país de Europa donde se ha producido el brote de sarampión más grave de los últimos 3 años, 2.465 casos en 2015. De hecho, nuestro continente se puede convertir pronto en exportador de la enfermedad. La globalización permite que los virus no respeten muros ni fronteras. El director del programa de vacunas del Ministerio de Sanidad de El Salvador declaró hace unos meses que Europa nos está enviando el sarampión a casa. El país centroamericano había erradicado el mal en 2016. Somos nosotros los que ahora enviamos virus a otros continentes. La vacuna del sarampión fue inventada en los años 60 del siglo pasado. Para 1989 estaba ampliamente aceptada en todo el mundo. La OMS soñaba con declarar erradicado el mal en 2015. Los planes ahora se han pospuesto. Parece difícil que en 2020 podamos anunciar que el viejo persistente virus que marcó nuestras biografías infantiles haya desaparecido del planeta. Desde 2011 a nuestros días, en España se ha registrado una media de 1.500 casos menos de tuberculosis al año. Si nos fijamos en los datos del 2000, la enfermedad se ha reducido a la mitad. Sin embargo, nuestro país sigue estando por debajo de otros estados de la Unión Europea en su esfuerzo por contener el mal. Hoy en España se registran cerca de 10,85 casos por cada 100.000 habitantes, muy similar a lo que ocurre en el Reino Unido y Grecia, pero por debajo de Holanda, 5, Alemania, 6 y Francia, 8, según informes del Centro Nacional de Epidemiología. Fin segundo. Tercero y último. Los datos permiten afirmar que la incidencia de la enfermedad se está reduciendo en España, pero a un ritmo menor al deseable para llegar a eliminarla. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más mata en el mundo. En España, las localidades que reciben mayor número de inmigrantes con escasos recursos son los que más casos registran. En Ceuta y Melilla, por ejemplo, se dan cerca de 30 casos por 100.000 habitantes, mientras que en Galicia solamente 15. El hecho de que un tercio de los enfermos detectados sean inmigrantes, muchos de ellos ilegales, hace suponer que los datos reales son mayores que los que las estadísticas muestran. ¿Cuántas personas padecen la enfermedad y no la reportan al no formar parte del sistema sanitario? Fin.